Hello and welcome to. Hola, sean todos bienvenidos al capítulo 4, sesión simultánea 4.1 y precisamente qué es lo que hace la educación transformadora. Bien, yo soy su maestro de moderador en esta sesión. Soy Sam Loney, director de programas, Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Y sé que, bueno, la meta 4.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y sabemos que consideramos hay muchos países en relación al esfuerzo y el énfasis puesto al acceso de la educación. Sin embargo, en esta sesión vamos a ver el tema de las complementariedad y las sinergias de las diferentes áreas temáticas que se integran en las políticas de educación. Y además existen temas urgentes como el tema de la crisis económicas, climáticas, salud mental, social, que son urgentes para que las educaciones, los sistemas de educación y sus políticas tomen un enfoque más holístico y más centralizada en esta idea. Vamos a capturar las ideas que se llevaron a cabo en los días 1 y 2 y vamos a tratar de llevar a cabo soluciones concretas. Les presento a nuestros panelistas, la señora Soria. Sandra Alison Soria Mendoza, jefa de la Universidad de la Unidad de Educación Ambiental y especialista en educación ambiental del Perú. Y tenemos a Catherine Matara, que es subdirectora de educación del Ministerio de Educación de Kenia. Y finalmente, bueno, tenemos a nuestra representante de la juventud, la señorita Saher Bahi, que es representante de Youth for Climate, Juventud para el Clima. Es una líder joven sobre la acción para el clima. Bien, entonces tenemos un panel maravilloso, así que voy a comentarles de qué manera vamos a trabajar. Vamos a tener un rápido resumen de las sesiones anteriores y los temas que se trataron y que se decantaron de esas sesiones con los panelistas. Entonces, utilizando Slido, qué es lo que se ha compartido y la captura de esas pantallas. Entonces, vamos a tener 15 minutos de discusión sobre estos temas y entonces cada panelista tendrá 2 minutos aproximadamente para pronunciarse sobre la primera parte y luego en la segunda parte tendremos que hace recomendaciones políticas, con críticas sobre políticas. Entonces, ¿qué es lo que los países deben hacer para llevar a cabo la educación transformadora? Y la segunda pregunta es cómo facilitar el establecimiento de la educación transformadora. Entonces, volveremos luego para que ustedes den recomendaciones específicas sobre este tema. Bien, entonces voy a hacer una revisión muy rápida de las sesiones de los días 1 y 2 y las notas de las sesiones anteriores. Como un resumen, tenemos lo que es la pantalla de Slido que se fue utilizado y que ha sido muy de buena ayuda para lo que nosotros vamos a tratar de resumir ahora. Entonces veamos las notas de Slido. Por favor, nos lo ponen en pantalla. Bien, aquí tenemos. Es lo que esencialmente resume las sesiones anteriores. La sesión fue qué es lo que debemos cambiar en la educación transformadora respecto a términos de políticas. Entonces, había muchos diferentes componentes que la educación debe ser adaptiva, que debe haber más confianza en los docentes, la inclusión, flexibilidad, para que la educación sea no prescriptiva. Esto me gusta mucho porque haya menos exámenes, que haya cambio de mentalidad y uno
entonces usé el tema de la participación de la juventud, me parece muy interesante y entonces es lo que necesitaban, ellos pensaron en cuanto al sistema de educación. Y nos piden a nosotros, a los panelistas, el contexto y en la reacción de los panelistas les voy a pedir sobre mi primera pregunta y me gustaría pedirle a Sandra y luego a Katrina y luego a Saher, cuáles son las recomendaciones políticas concretas que los países deben tomar para avanzar en la educación transformadora para la educación, para el desarrollo sostenible, etcétera. Bueno, usted tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días desde Perú, buenas tardes desde el otro lado del mundo. Efectivamente es interesante las palabras que han surgido en estos días de debate. Considero que deben desde los países promoverse la aprobación de documentos de política, líneas rectoras que considere de todo lo mencionado. Hacer el desarrollo sostenible debe de permitir justamente que se promuevan estas políticas desde la experiencia que permita justamente el diseño e implementación de estrategias de trabajo articulado que involucre a todos los actores, a los diferentes actores, jóvenes, docentes, que sean partícipes activos de la elaboración de estas políticas. La experiencia en mi país, en Perú, justamente nos da cuenta de la importancia de los procesos participativos en la construcción de estas políticas, escuchar e incorporar en estos documentos el sentir, la preocupación, las ideas que deben ser también tomadas en cuenta para hacer una educación transformadora real, vivible, como lo menciona. Muchas gracias, Sandra. Ahora pasamos a nuestro siguiente ponente, participante, Catherine. Muchas gracias por la oportunidad para permitirnos hablar sobre la educación transformadora y hablar sobre el sistema de educación que va a alentar a mejorar nuestros valores en las vidas de los estudiantes y también podrán evitar ah, podrán lograr una educación sostenible y también podrán obtener flexibilidad de la educación que se podrá lograr a través de la adquisición de la educación a través de la integración del TIC en el sistema usando diferentes tecnologías y esto los permitirá tener acercamiento, acceso a diferentes recursos. También habrán aquellas personas que tengan discapacidad no estén marginados. Y también necesitamos un sistema de educación que involucre valores y en África en particular que pueda lograr una vida sostenible, un desarrollo sostenible y aparte de eso necesitamos un sistema de educación que permita a los estudiantes puedan resolver sus problemas, sus conflictos y también un sistema educativo que pueda alcanzar la igualdad entre géneros y permitir las condiciones de los estudiantes para que los estudiantes puedan estudiar en una condición propicia, limpia, con un valor social
justo. Y aparte de ello, se necesita un currículo que se base en el valor y también que les proponga una educación de paz. Y para ello necesitamos una educación transformadora y necesitamos cubrir a mayor número de estudiantes. Y este sistema de educación luego tendrá un acercamiento holístico que se tratará sobre un acercamiento de colegio entero comparado con los otros sistemas que tenemos en el actual. Y tenemos un currículo basado en la competencia. Los estudiantes tienen que adquirir competencia que les permita resolver problemas en la vida. Por ejemplo, los problemas que ahora están surgiendo, como el cambio climático, y un sistema de educación que se base en el valor. Y los estudiantes tengan y busquen el valor dentro de ellos mismos. Y eso es lo que estamos tratando de hacer en Kenia. Y tenemos diferentes aspectos para el desarrollo sostenible, para la educación de la paz. Pero muchos puntos de ello está involucrado, ya integrado dentro de nuestro currículo. Por ejemplo, el tema de la ciudadanía global, el tema del planeta, el desarrollo sostenible, currículo interdisciplinario y, y la transformabilidad. Todo eso está integrado dentro de nuestro currículo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por estas recomendaciones tan maravillosas. Lo vamos a entonces ahora darle la oportunidad a Sahir Wei. Muchas gracias, Sam. Súper feliz de estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes por hablarnos sobre la política. Y estoy de acuerdo con todo el tema del valor en el sistema de educación. Quiero empezar comentando el 1.2 en el manifiesto que viene en la sección de la desarrollo de capacidad y que habla sobre la educación transformadora desde diferentes aspectos y hay que integrar en el currículo nacional apoyado por todas las instituciones. Este sería uno de parte del texto. Yo como joven creo que hemos trabajado demasiado separados, ¿no? Y al hablar sobre diferentes, la ciudadanía global o sea cualquier que sea el tema, como individuos necesitamos políticas de implementación concreta y necesitamos eso que incluya todos los áreas. Pero, por ejemplo, en la primaria, los estudiantes no saben qué significa el desarrollo sostenible y no saben lo que significa el bienestar. Entonces, nosotros tenemos que enseñar sobre qué significa el término de la ciudadanía global. Y el tema no es solo implementar políticas, es crucial que conozcan sobre el tema, conozcan sobre la definición. Y otro punto importante es integrarnos todos juntos, promover una educación enfocada en el valor, no solo una educación, una mera educación, sino también transmitir estos valores. Y nuestros ministerios tienen que reunirse para promover una política más eficiente. Y los jóvenes son identificados dentro de la cumbre de Río, dentro del texto. Así que tienes que promover y hay que enfocar en los niños. Pero dentro del sistema están como un poco pensados como una cierta parte del grupo. Pero para lograr el desarrollo sostenible no debemos de dejar marginado a los niños, a los jóvenes.
Y los que están estudiando ahora en los colegios, tenemos que pensar en cómo mejorar su bienestar basado en la buena gobernanza. Así podremos proveer una educación relacionada con el cambio climático. Muchas gracias. Una reacción maravillosa sobre el tema de educación participatoria, sobre integrar la flexibilidad, de generar el tema, estos vasos de estos temas en los currículos y tener un sistema de educación en base a los valores, un sistema más holística, incluir a la gente joven. Bueno, son maravillosas las sugerencias. Entonces, antes de pasar a los 15 minutos de discusión, vamos a alentar a la audiencia a participar también, de poner sus sugerencias, de sus preguntas en Slido. Así que, por favor, pueden utilizar diapositiva, la información que tienen. Entonces, le pido a la audiencia, tienen 2 minutos para que puedan hacer su contribución en esta discusión y puedan poner sus sugerencias en sus líneas en Slido. Bueno, entonces luego en unos minutos vamos a abrir sus resultados a los panelistas para que ellos puedan reaccionar. Así que vamos a guardar unos minutitos. Estos son los números, no se olviden que es slido.com o pueden entrar con el código QR, pero no se olviden de colocar este código de Slido para esta sesión que es 394978. Bien. Mientras esperamos por las sugerencias que vayan cargándose, lo que me gustaría hacer es pedirle a los panelistas reaccionar a estas entradas, pero también me gustaría decirle a los panelistas que es importante lo que han dicho, pero cómo integrar estos en los mecanismos políticos, cómo poner esto en práctica. No hablo de lo que ya está hecho, sino de lo que se debe hacer. Entonces, me gustaría pedirle a los panelistas, y comienzo con Sandra y luego Catherine y Saher. Gracias. Es interesante las palabras que han surgido, donde justamente hacen y muestran que hay una necesidad, por ejemplo, de una mayor participación de los jóvenes, del aprovechamiento del trabajo institucional, de una mayor y convocar a la sociedad civil, integrar, articular el trabajo. Esto, como bien decía, ¿cómo se puede hacer esto? Justamente generando esos espacios de participación real, concreta. La escuela es un espacio ideal para justamente dinamizar, para poder promover la participación de diferentes actores que tienen justamente intención de poder trabajar con nuestras y con nuestros estudiantes. En ese sentido, es importante justamente, y resalta y nuevamente las palabras que están manifestándose a través del slide de la importancia de la inclusión, de tener un trabajo efectivamente mayor en la escuela. Entonces, es interesante y es importante generar estos espacios, darle apertura a la innovación, a esas ideas innovadoras que permiten justamente concretar, eh, hacer, hacer que las políticas sean también parte de esta transformación, tomar en cuenta que tengan las particularidades de adaptarse a las diferentes realidades. Debemos mirar que justamente en esta línea de trabajo
desde quienes estamos en el ámbito, en los ministerios, como en el caso mío, en el Ministerio de Educación, de tener la particularidad de poder hacer adaptaciones de acuerdo a los contextos, a las múltiples realidades. Eso es también muy importante tomarlo en cuenta para poder hacer real esta participación de todos los actores que deben estar involucrados en esta educación transformadora. Gracias. Great, great. Thank you very much. Muchísimas gracias por su reflexión y ahora quiero pedirle a Catherine que reaccione en forma breve sobre lo que estamos viendo en pantalla y sobre la pregunta que hemos realizado. Muchas gracias. Y ahora, en relación a pasando al sistema de educación transformadora, necesitamos pensar sobre políticas, soluciones para capacitar a las personas. Estas personas tienen que tener esa habilidad de tener un pensamiento crítico hacia diferentes ideas, temas como conflictos, cambio climáticos, y hay que tener esa habilidad de tener un poder de reflexión de manera crítica y luego crear soluciones. De esa manera, jugar un papel importante. Además de ellos, en caso de que no esté haciendo eso, habría que ampliar la aplicación de la tecnología, aceptar la tecnología y buscar maneras innovadoras para buscar soluciones a los problemas. Y si hacemos eso, podremos transformar nuestra sociedad y así también lo podremos ligar con la educación transformadora, tal como les mencioné anteriormente. Kenia nos basamos en una educación basada en la institución, así que los docentes necesitan la formación y necesitamos capacitar a los profesores, los estudiantes, todos los involucrados tienen que contar con una educación de valor y también tener una mentalidad positiva basado en estas educaciones. Esto será una educación transformadora. Sí, muchas gracias, Sahel. Bien. Resumidamente, quiero comentarles que la tecnología es un punto positivo, pero la innovación también es importante para los formuladores de la política. Lo que les quiero estresar aquí es que las herramientas de tecnología también dejan a algunas personas marginadas, quienes no tengan la capacidad de aplicar estas tecnologías. Por lo tanto, necesitamos un proceso de capacitación para estas personas un poco marginadas y creo que es positivo el transformar el colegio. Es importante y es bueno que se utilice la tecnología, pero el enfoque no tiene que estar solo enfocado en el uso de la tecnología, sino también tener en cuenta a la comunidad marginada. Otro punto que quisiera agregar yo aquí es que los jóvenes, los niños necesitan participar más y necesitamos la participación de los estudiantes también, no solo de los formuladores políticas. Los políticos tienen que escuchar las voces de los estudiantes para conocer qué quieren aprender y este contenido tiene que estar integrado dentro del currículo. Los jóvenes, los niños que estudian en los colegios tienen que conocer mejor sobre lo que significa el bienestar. Así que lo importante para nosotros son estos estudiantes para que sean ciudadanos globales y es importante garantizar su participación
Y para hacerlo realizable, necesitamos alentar a los estudiantes a que participen, crear más espacios para que participen. Si no escuchamos sus voces, serían compromisos vagos, vanos. Y necesitamos conocer qué es lo que quieren. Bueno, muchas gracias. Ahora nos gustaría que reaccionen sobre el tema de tecnología, ¿no? Que no es quizás en temas sistemáticos que, bueno, todos debemos proveer acceso. Sí, exactamente, has acertado, pero yo cuando digo que tenemos que aceptar la tecnología, no me refiero, bueno, me refiero a que todo el mundo tiene que tener acceso a la tecnología y esto puede darle acceso a más personas. Bueno, habría regiones marginadas que no tengan acceso al Internet, que no tengan el- equipos o dispositivos para conectarse al Internet, pero la tecnología sí que nos puede aportar. Y a muchas personas, lo que podemos hacer nosotros es basado en los usuarios. Tenemos que dar oportunidades para que puedan aprender diferentes temáticas de educación. Así podremos dar más oportunidad. Con esto no solo me refiero al Internet o a las computadoras, sino que también podemos buscar otros medios como la radio, las televisiones. Podrían ser otras opciones. Otro punto que tenemos que recordar es que nosotros estamos en un área que está siendo afectado por la pandemia del COVID-19 y progresivamente nos estamos liberando del COVID-19. Y en ese proceso nos dimos cuenta de que necesitamos la tecnología para nuestras vidas. Así que en nuestra vida ahora llegamos a aplicar más la tecnología y tenemos que implementarlo para facilitar a más personas el acceso de la tecnología. Y también la gente piensa sobre la computadora, pero yo me refiero a todo tipo de metodologías como los métodos antiguos, la radio, las televisiones, entre otras. Sí, maravilloso. Muchas gracias. Nosotros tenemos preguntas para Sandra. Y las cuestiones en Perú, ¿cuándo pueden articular y descentralizar la descentralización para que tengan acceso y sobre las preocupaciones que hay sobre la educación transformadora a la hora de formular las políticas de educación en Perú? Thank you. Em, Efectivamente, el Perú no es un país tan diferente como muchos de los que están participando en este espacio. Tenemos muchas fechas todavía de conectividad que solucionar en el transcurso del tiempo. Sin embargo, la ocurrencia debido a la pandemia de la COVID-19 nos ha permitido justamente poder apelar a al uso de las tecnologías, a la apropiación, al uso de espacios locales para justamente garantizar que la educación no pare en estos tiempos complicados. En Perú específicamente hemos tenido la experiencia de educación remota a través de la estrategia Aprendo en Casa, que ha permitido justamente utilizar la tecnología, aprovechar los espacios virtuales para poder garantizar el acceso a la educación. Sin embargo, como mencionaba, la brecha de acceso a la conectividad ha tenido que permitirnos ensayar otras alternativas. Por ejemplo, el trabajo a partir del aprendo en comunidad, aprovechando a los
saberes, a los sabios locales de nuestras comunidades, alejadas de nuestras comunidades, desde un principio de interculturalidad, para justamente seguir y garantizar el acceso a la educación de nuestras niñas y de nuestros niños en los lugares más remotos. En ese sentido, hemos tenido que apelar y tomar en cuenta y reconocer las diferencias de los territorios para poder tener una intervención propicia al ámbito donde se evidencia una necesidad en particular. Great, great. Thank you very much. Muchas gracias. Ahora quiero pedirle a los panelistas de reaccionar a los contenidos de Slido que estamos viendo ahora y aquellos que vimos en la diapositiva. Y creo que normalmente hay temas que están compartidos, entonces los jóvenes parece que vienen primero, ¿no? Entonces, por favor, ustedes quieren reaccionar. Sí, la verdad es que yo tengo en relación a la participación juvenil, quiero comentarles un punto. Los jóvenes, nosotros, basado en mi experiencia por lo menos, necesitamos desarrollar nuestras capacidades y eso es lo que estamos haciendo, aprendiendo el uno del otro. Eso es lo que estamos haciendo entre los jóvenes, nosotros, en nuestro grupo, y necesitamos nuevas voces. No solo aquí, sino también en el ámbito de la educación. Sí, por ejemplo, el gobierno, los formuladores de política, tuvieran en cuenta nuestras voces. Seguramente podrán formular una política mejor y cerrar la brecha que existe entre los políticos y los estudiantes. Y necesitamos integración cívica. Las sociedades cívicas hacen trabajos que ayudan mucho, ¿no? A todos. Así que también aprovechar de estos grupos y ellos juegan un papel importante para desarrollar las capacidades de los niños también. Todo este proceso puede jugar un papel importante para transformar la educación. Y otro punto que quisiera agregar yo, creo que es también un punto que había comentado otro panelista, y cómo resolver las crisis en nuestra vida cotidiana. De eso también tenemos que pensar. Las personas, qué problemas tienen que resolver en el día a día. Yo creo que desde el nivel institucional se necesita un acercamiento para los jóvenes y los niños. Y también hay que quitar la barrera que está impuesta delante de ellos. Yo creo que esos serían puntos importantes. Otro punto que quiero yo estresar es que los jóvenes ya han contribuido de cierta manera en muchos países, en países africanos, ya han hecho trabajos excelentes. Y creo que eso nos da mayor acceso a participar como jóvenes, este éxito. Y estamos integrando diferentes políticas. Esta energía de los jóvenes tiene que ser aprovechados. Y estamos teniendo muchos resultados notables y necesitamos escuchar con una mentalidad más abierta ante diferentes propuestas. Y nosotros en la actualidad hay muchas costumbres sobre los jóvenes, pero tenemos que un poco quitar esa mentalidad antigua. Gracias. Bueno, sí, muchas gracias y creo que esto nos lleva a la siguiente sección que nos hablan de las políticas, facilitación para las políticas que sean aplicables y precisamente en Slido también seguiremos tomando preguntas de la audiencia para que reflejemos también en nuestra conferencia y para ver cómo
la conferencia puede traer esa integración para el cambio real. Entonces, pasaremos a la siguiente pregunta para nuestros panelistas que tenemos aquí, que quiero pedirles a ustedes que empezamos con Sandra, Catherine y luego Saher, en ese orden de reaccionar ante estos siguientes 15 minutos sobre las reacciones que hemos tenido de Slido en los 2 días anteriores. ¿Cuáles son sus recomendaciones políticas concretas para crear condiciones facilitadoras e involucrar a los actores claves? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones políticas concretas para crear condiciones facilitadoras e involucrar a las claves, a los actores claves? Bueno, empecemos con Sandra. Adelante. Gracias. Interesante la pregunta porque me permite justamente compartir una experiencia desde lo que en Perú venimos impulsando. Nosotros somos conscientes de que el trabajo del gobierno no se puede hacer de ninguna manera solos, sino que debemos justamente convocar la participación de otros actores como la sociedad civil, de los otros representantes de las otras formas de gobierno, la juventud organizada, en fin, una serie de actores clave en este trabajo conjunto para establecer y para conseguir objetivos mayores de desarrollo sostenible. Consideramos y tenemos la certeza de que la escuela es el lugar central donde deben ocurrir y donde ocurren justamente los aprendizajes. Desde el planteamiento de nuestro currículo nacional de la educación básica, que está ideado desde un enfoque por competencias, estamos convencidos de que justamente orientados a impulsar y a desarrollar esas competencias en nuestros y en nuestras estudiantes, es que tenemos que tener esta mirada holística de trabajo para alcanzar su bienestar, que consideremos también el desarrollo de en un ambiente, en un entorno seguro, saludable para todas y para todos, que garantice el acceso a la salud y a la alimentación. En esa línea somos conscientes que debemos impulsar el trabajo a través de redes, comisiones, espacios multisectoriales, multiactor, intergubernamental, intersectorial, que justamente permita este trabajo centrado en la escuela, desde una estrategia nacional, insisto, con la capacidad de poder adaptarse a los contextos locales. No podemos seguir pensando en una intervención única, sino que son muchas intervenciones ajustadas a la realidad de los diferentes territorios. Esto no solamente ocurre en el Perú, sino en todo el mundo. Escuchar, hacer vivible la participación de todos los actores involucrados en el desarrollo sostenible, poner en valor, empoderar el trabajo de nuestros docentes, de nuestros estudiantes, para justamente motivarlos, reforzar y seguir en esta participación conjunta, hacerlos a escucharlos y entender y comprender e implementar lo que ellos expresan como asuntos de interés público. Entonces, creo que una experiencia, una recomendación es esto, impulsar estos espacios de trabajo multisectoriales, intersectoriales, que permitan justamente abordar las diferentes realidades de los diferentes puntos del Perú como del mundo. Great. Thank you very much. 네, 감사합니다. Muchas gracias. Ahora le pido a Catherine que reaccione. Gracias. Sí, muchas gracias. Y una de las maneras en que nosotros podemos en la actualidad responder a los problemas
es tener un acercamiento multidimensional. Los diferentes problemas afectan a la sociedad y los diferentes problemas están surgiendo dentro de la sociedad, problemas socioeconómicos y políticos, pero la educación tiene que ser un facilitador para buscar solución a estos problemas. Y tomando un acercamiento multidimensional sería posible involucrar a todos los integrantes, a todos los actores para pensar sobre las posibles soluciones. Además de esto, buscar una colaboración entre diferentes instituciones, entidades y a través de ello perseguir una educación transformadora. Y también se necesitan educación participativa. Dentro de nuestra sociedad, los jóvenes y los niños, bueno, como en muchos de los países, representan una gran proporción demográfica. Y es importante definir la dirección de la política considerando a estas personas, hacer participar a jóvenes, niños, para también tener sus ideas. Y los niños y los jóvenes tienen diferentes ideas y soluciones innovadoras y muchos de nosotros nos hemos quedado sorprendidos al escuchar sus ideas. Por lo tanto, ellos podrán ser los facilitadores y los maestros tendrían que ser los que lideren esa acción. Por eso es importante la formación de la docencia. Y, por lo tanto, los maestros tienen que tener un entendimiento claro de lo que pretendemos lograr. También implementar, aplicar una educación innovadora para que de esa manera los niños y estudiantes puedan pensar, puedan tener un pensamiento crítico. Sí, gracias, Saher. Feels like I have a very different perspective on this whole thing, but I'm super happy to Sí, yo también quiero dar una opinión desde una diferente perspectiva, pero gracias por sus grandes opiniones. Desde mi perspectiva, lo que es la educación en general, este concepto de la educación no solo toma lugar en las clases, esto pasa en casi todos los países. Todos los estudiantes, hay muchos estudiantes y jóvenes que no pueden estar físicamente en las aulas. Está el aprendizaje en casa, el homeschooling en muchos lugares. También las personas indígenas tienen una sabiduría y nosotros también no debemos de dejar pasar por alto. Nosotros también tenemos que aprender de su sabiduría y sus conocimientos. Y esto, bueno, la situación sería diferente en diferentes países, pero lo que es la educación es como un derecho muy importante para las personas. Y así que dentro de nuestra conversación tiene que estar involucrado estas personas que estudian en las casas y estas personas indígenas. Su opinión importa. También tenemos problemas de barrera de idioma. Por ejemplo, tenemos lenguas aborígenes y es difícil entender y comunicarnos con estas personas. Así que estas personas no siempre están visibles dentro de nuestra sociedad. Tenemos a jóvenes, niños, pero también hay muchos de ellos que son de grupo o comunidad indígena, que no tienen acceso a la educación, que no pueden formar parte del sistema educativo. Entonces, yo como parte del grupo de jóvenes, a través de esta oportunidad, no solo no me quiero enfocar en aquellos estudiantes que van a estudiar en los colegios. Bueno, yo tuve el privilegio de ir a estudiar en un colegio, pero también hay estudiantes que no tienen ese mismo privilegio, que no tienen medio para ir a los colegios físicamente, así que a través de esta oportunidad
yo quiero proponer que dejemos a un lado este acercamiento anticuado, obsoleto, e involucrar a más personas. Tal como lo dijo Catherine, que ella dijo que necesitamos formar a los docentes, eso es importante. Yo como joven creo que la igualdad entre generaciones, este concepto debe de estar integrado dentro de la educación y también permitir que los jóvenes maestros tengan más empleo, más oportunidad de buscar un trabajo en los colegios, porque muchos de ellos no tienen oportunidad de buscar un trabajo en los colegios. Y también estos maestros tienen que contar, estos candidatos a maestros tienen que tener la oportunidad de pasar por un programa de formación para estar más capacitados. Yo creo que ellos son capaces de crear muchas oportunidades y de hacer más abundante el currículo y el colegio. Pueden jugar esos papeles. Sí, muchas gracias a nuestros panelistas por sus reacciones y comentarios. Y ahora vamos a ver una vez más a Slido. Tenemos la audiencia maravillosa que quieran, por favor, compartir lo que piensan sobre esta pregunta que habíamos realizado hace un momento. Tienen allí el código 394978. Y ahí vamos a darles algunos segundos para que podamos ver la siguiente diapositiva, donde vamos a empezar a ver los resultados de los ingresos que están haciendo nuestros participantes. Pueden entrar a slido.com e ingresar el código 394978 y participar en la discusión. Y entonces, mientras escuchamos o vemos esta reacción de la audiencia, me gustaría preguntarle a Sandra y al resto de los panelistas, a Catherine y a Saher, sobre la pregunta. Me gustaría escuchar más sobre gente que hace en la práctica la implementación, especialmente en los ministerios, en crear esa transición de facilitación y aterrizarlo al campo en terreno. Por favor, entonces empezamos con Sandra. Claro que sí. Es todo un desafío la pregunta que tú mencionas. Nosotros desde el Ministerio de Educación trabajamos justamente en diferentes líneas que permita justamente llegar de los diferentes estamentos, de los diferentes niveles a los que tenemos que con los que tenemos que trabajar hasta la escuela, y la escuela no como el espacio físico en un lugar determinado, sino la escuela que se hace del tipo formal como del tipo comunitario, la educación no formal, que también debemos justamente considerar en este trabajo. Nosotros desde el Ministerio de Educación promovemos justamente la generación de una serie de estrategias para poder llegar a nuestros actores directos a través de recursos para empoderar a nuestros y a nuestras docentes para poder justamente llegar de manera mucho más clara al trabajo con nuestros estudiantes. Generamos también espacios de fortalecimiento de competencias para nuestros docentes, para nuestros directivos, para nuestros estudiantes a través de diferentes medios, justamente reconociendo la variedad y las diferentes realidades. Generamos también recursos para nuestros estudiantes. Promovemos también espacios de participación activa a través de los medios virtuales que nos ha permitido y que nos permite tener el acceso y que puedan presentarse las diferentes experiencias desarrolladas a lo largo del país. En Perú tenemos, y desde el Ministerio de Educación, por ejemplo, promovemos un espacio virtual que se denomina la hora ambiental. La hora ambiental tiene como prioridad
mostrar el trabajo que se realiza en las escuelas lideradas por por un docente o por un directivo que justamente permite dar a cuenta, dar a conocer su buena práctica, las experiencias aprendidas, siempre con aspectos innovadores que pueden ser tomados por otros espacios, por otros docentes, para poderlo replicar con las adecuaciones correspondientes. Thank you very much. Catherine? Muchas gracias. Ahora vamos con Catherine. Sí, muchas gracias. Y en nuestro caso, sí, a la hora de hablar sobre crear el ambiente para la educación, ese es un tema importante y hay que involucrar al público. Y los niños tienen que aprender en un ambiente de juego. Además de ello, el entorno de aprendizaje es muy importante a la hora de aprender y en eso nos enfocamos en gran medida. Y también animamos la participación de diferentes actores y hacer participar a toda la comunidad para que ellos conozcan, tengan conocimiento qué necesidades tienen. Y otro punto importante es que cuando las personas toman decisiones, tiene que tener esa posibilidad de que se aplique sus ideas o sus propuestas y tener esa fe en que puede afectar a esas opiniones. Así que lo que tiene que hacer es escucharse a sí mismo, también las opiniones de los líderes y de esa manera contribuir positivamente a la sociedad. Y no debemos ignorar sus ideas o sus necesidades, así que siempre tenemos que tener su participación para conocer cuáles son las posibles soluciones que consideran importantes o viables. Y en este proceso también tiene que aplicarse la tecnología para buscar soluciones a nuestros problemas. Y como les comenté antes, si les reitero lo que es el crear el ambiente de aprendizaje es importante también lograr la participación de las personas y basado en ello tomar decisiones. Y en ese proceso las personas pueden buscar soluciones por sí mismo a los problemas en sus vidas y en este proceso tomar un acercamiento integral y comprensivo. Y los líderes tienen que participar y ellos tienen que animar a participar a todos los demás. Por lo tanto, este proceso de involucración comprensiva es importante. Aquellas personas marginadas también tienen que contar con la oportunidad de alzar sus voces. Y esto sería algunas de las propuestas que les quiero dar. Muchas gracias. Tenemos una pregunta para Saher. ¿Cuál es la participación de la juventud en términos de educación transformadora? Es una pregunta interesante. Y para responder a esa pregunta, yo creo que los jóvenes, su participación es importante en la educación transformadora. Sin su participación no tendríamos la educación transformadora y necesitamos escuchar sus voces. Por ejemplo, tal como les hablé, es importante el conocimiento de la comunidad indígena y creo que debería de jugar un papel importante en la educación formal. Y al pensar sobre las comunidades, muchos jóvenes, niños y comunidades tienen cada uno su técnica particular y los formuladores de la política muchas veces
no lo conocen, así que tienen que tener un conocimiento, un buen conocimiento sobre las capacidades que tienen estas personas. Y en relación con ello, existen muchas costumbres de educación en diferentes regiones y por lo tanto hay que ofrecer una oportunidad a la comunidad indígena a participar en la educación. Ellos son quienes conocen mucho de una larga tradición y yo creo que ellos juegan un papel importante. Y el papel que pueden jugar los de la comunidad y los jóvenes sería esto. Y los formuladores de la política tienen que estrechar la brecha y también ah, enseñar a los niños qué significa lo que es la educación. Y estas capacidades de las personas, tenemos que ver que para el desarrollo de las capacidades, cómo se está enseñando en diferentes comunidades, por ejemplo, hay comunidades de indígenas, otras comunidades, y tienen que estar involucrados, por lo tanto, todas estas comunidades. No solo aplicar políticas y ya está, sino que involucrar a todas estas personas. Bueno, gracias, Saher. Tenemos también una pregunta para todos los panelistas y entonces vamos a responder rápidamente y vamos a reflexionar también sobre lo que tenemos en Slido. La pregunta es, ¿los formuladores de política están listos y están realmente educados para hacer frente a los desafíos de las necesidades de la educación transformadora? ¿Qué opinas, Sandra? ¿Están listos? Interesante pregunta. ¿Estamos listos los formuladores de políticas para poder hacer frente a los múltiples desafíos? Creo que todavía no tanto. Es una pregunta, es una respuesta muy honesta. Trato de ser. eh, Todavía creo que hay muchas brechas que se deben de justamente que debemos subsanar. No tengo la menor duda de que existe la voluntad de poder justamente abordar estas brechas, estas diferencias que todavía no permiten que el acceso a una educación sea igualitaria para todas y para todos. Estamos en ese camino, hay mucho trabajo todavía por hacer, creo que todavía falta todavía algo que suceder. En la experiencia peruana considero que estamos encaminados justamente a abordar y a tomar el liderazgo para acortar esas diferencias, para acortar esas brechas que justamente establecen esas diferencias de los que acceden y de los que tienen menos oportunidades de acceder a una educación de calidad. En esa línea todavía creo que hay mucho por trabajar desde mi país y desde todo el mundo. Thank you very much, and thank you for your honesty. Sí, muchas gracias. Gracias por tu honestidad. Y hay otra pregunta adicional para Catherine también, así que lo pongo con esto, lo añado. Y si los políticos están listos a eso, ¿cómo podemos hacer a los políticos que estén listos entonces? Catherine. Muchas gracias. Y para responderle a esa pregunta, yo, como en otros sectores, creo que es importante lo que es la comunidad. Y hay que participar en las comunidades, los jóvenes, y necesitamos buscar una cooperación de manera armonizada para alcanzar nuestro objetivo.
No hay que dejar a un lado a los jóvenes. En la toma de decisiones tienen que estar involucrados. Y los formuladores de los políticos, si están preparados o no, pues si les comento sobre mi pensamiento, sobre mi reflexión, es que tienen que estar ya preparados. Los formuladores de la política, al desarrollar sus políticas, no deben, bueno, a veces formulan políticas solo basado en problemas. Ellos conocen cuáles son los problemas y nosotros conocemos cuáles son los problemas, pero también necesitamos remedios a esos problemas. Y básicamente nosotros, para avanzar, a la hora de avanzar, necesitamos preparar más a nuestros formuladores de política. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Es a través de la capacitación y a través de una preparación comprensiva. Y para los formuladores de la política, nosotros creo que tendrán mucha idea y también tenemos que darle más información para que conozca lo que ocurre en la vida real. Por lo tanto, de esa manera tenemos que prepararlo, apoyar en ese proceso y buscar soluciones a diferentes problemas en nuestras vidas. Yo creo que ellos ya están preparados y y también ya están listos y deberían de estar ya listos también. Y para eso nosotros estamos colaborando y estamos haciendo un estudio comprensivo y desarrollando capacidades. Sí, gracias. Entonces, Saher, ¿están ellos listos y cómo podemos hacer que estén listos? Okay, here comes a very unfiltered answer. I think that Pues voy a ser sincera con esta pregunta. Yo creo que los formuladores de política, tal como lo dijo, ya están preparados y deben de estar ya preparados, porque en realidad ese sería su trabajo, pero relacionado con la educación transformadora, nosotros, todos nosotros, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, no solo los grupos civiles, sino que los formuladores de política, ¿qué es lo que están preparando? Se tienen que preguntar ellos mismos, ¿qué es esta educación transformadora y qué necesitamos? ¿Quiénes son son las partes interesadas claves? Porque los profesores tienen que ser los líderes y ellos es quienes están en las clases. Y también tienen que estar conscientes de la importancia de los maestros, porque ellos son quienes están in situ en las clases. Y también tenemos que pensar sobre cómo nos hemos venido preparando. Por supuesto que lo conocemos y ya lo discutimos y es para dar educación a todas las personas. Yo como joven no quiero echar la culpa a nadie, porque creo que lo importante es cooperar conjuntamente para crear un mejor mundo y también para animar a participar a más personas. Pero relacionado con el aprendizaje, podría decirle que los formuladores de política tienen que preguntarse a sí mismos. Y hemos seguido desarrollando discusiones, ya puede que estemos preparados, pero también tenemos que pensar en lo que tenemos que agregar y en lo que tenemos que volver a corregir. Bueno, entonces gracias por esta discusión maravillosa. Pero bueno, vamos a ver ahora de ver cuáles son los insumos que tenemos por Slido. Y me gustaría pedirles a ustedes de hacer una reflexión, pero dentro de un minuto sobre las palabras claves que ustedes están viendo en pantalla. Entonces empezamos con Sandra nuevamente. Por favor, una reflexión en 60 segundos. Claro que sí. Em,
no hace más que mostrar cuáles son las inquietudes de los participantes. Hablan de justamente de tener estas plataformas nacionales donde la participación de la sociedad civil es importante. Es importante también mencionar y resaltar el, la participación de la juventud, la participación de diferentes actores en la generación y en promover estos cambios que estamos esperando que se formulen. Creo que justamente debemos reconocer la participación y el rol de cada uno no solamente escucharlo, sino implementar, incorporar para hacer concreto justamente las demandas, los intereses, las expectativas de estos actores. Great. Thank you very much. And Catherine? Sí, gracias, Catherine. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sandra, por sus grandes comentarios. A los demás participantes también les agradezco. Entre las recomendaciones políticas está la participación de los jóvenes. Y otro punto es que las partes interesadas también tienen que participar. Y esto también está relacionado con la participación. Y estas participaciones son importantes a la hora de formular políticas. Es importante sus participaciones. Y otro punto que quiero hablarles es que si están preparados los actores y tiene que haber un compromiso de los actores y eso es la clave. Y en la sociedad juegan un papel clave estos actores y hay que desarrollar capacidades entre estas personas. Y con ello tienen que proponer un rumbo para resolver las diferentes problemáticas de la sociedad. Es importante su participación, desarrollo de capacidades, participación de partes interesadas y participación de formuladores de políticas, participación de maestros y de comunidades. Y con esto quiero resumir. Bueno, sí, Saher, en un minuto. Bueno, pues para yo comentarles, tengo que hablar sobre los términos que salen aquí en Slido, ¿no? Bien, yo creo que la audiencia nos ha propuesto aquellos términos muy importantes. Creo que todo esto importa para los estudiantes y los formuladores de política. Yo a través de esta sesión he entendido que todos nos encontramos en una misma página. A la hora de formular políticas hay que estar preparados, estas personas, no hay que dejar marginado a nadie, hay que incluirles en el proceso de la elaboración de políticas y diferentes partes interesadas, comunidades indígenas, también tienen que estar incluidos en este proceso. Y también aquellos que no estén físicamente dentro de las clases tienen que estar incluidos. Yo sobre esto tengo fe y espero que se ejecute de esa manera y no solo se quede en meras palabras. Y en relación a esta recomendación, yo espero que se practique en nuestra vida real y creo que fueron ideas muy pragmáticas para aplicarlo en nuestras vidas. Hemos visto muchos ejemplos que se pueden aplicarse en nuestras vidas. Podemos aprender nosotros mucho de las comunidades, conocer qué es lo que están haciendo por parte de las comunidades. Fueron excelentes estas ideas, hay que ejecutarlas. Bueno, muchísimas gracias. Para poder resumir entonces los puntos tan maravillosos e importantes que se dijeron aquí en esta sesión,
y nuestros expertos y audiencias, necesitamos un sistema de educación basado en valores, construir la participación de los ciudadanos. Y tenemos que aprovechar los la TIC y tenemos que capacitar a los desarrolladores de currículums y que también tienen que actuar en las escuelas y desarrollar capacidades de los docentes y también hacer que los formuladores de políticas estén más preparados para tratar y enfrentar estos desafíos, y también entendemos la complejidad del tema, pero también tenemos la esperanza de que podemos hacer esa diferencia y tener una educación más transformadora y tener desafíos más superados en algún momento pronto. Bien, quiero agradecer a todos los panelistas por su contribución maravillosa y quiero felicitar a todos también por su trabajo. Y esperamos tener, bueno, pronto los productos, resultados de estas discusiones que hemos tenido, pues nos enriquecerá a todos. Muchas gracias a todos. Bien, con esto damos por terminada la sesión.